crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 27 de agosto, hay bondi en el AMBA. El gobierno nacional le quita los subsidios del transporte a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Las cámaras, los empresarios del sector están en estado de alarma. Y también el sindicato, la UTA, que se declaró en estado de incertidumbre y alerta. Mientras tanto avanza el ajuste de Milei a los jubilados. ¿Veto total, como anticipó, o veto parcial para que no se lo vuelvan a rebotar en el Congreso? Bueno, mientras tanto, esa rosca continúa y los jubilados marchan este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Las organizaciones de jubilados volvieron a estar muy activas en estos meses. Ajuste a las mujeres víctimas de violencia. El gobierno redujo de 6 a 3 meses la ayuda económica del programa Acompañar, destinado a personas en situación de violencia de género. Y el gobierno comenzó también las auditorías por pensiones de invalidez con el argumento de que la mitad son truchas, ¿no? Está como poniendo la tijera, la motosierra, ¿no? Más que la tijera, en sectores, ¿no? que lejos están de ser los más beneficiados de alguna forma y que además necesitan del Estado, ¿no? Mujeres víctimas de violencia de género, personas con algún tipo de discapacidad, jubilados, ¿no? Un degenerado social es lo que le están empezando a decir a Milei. Están los degenerados fiscales y los degenerados sociales, ¿no? Este tipo de recortes lo ubican a Milei en el lugar de los degenerados sociales. Claramente. Mientras tanto, elige tu propio peronismo. Cristina Kirchner contra los peronistas de Villarruel. En medio de la polémica con los diputados que visitaron a represores, la vice va a encabezar hoy un homenaje a víctimas del terrorismo. Sigue con su propia agenda y mientras tanto, últimas novedades de la crisis de Milei, despidos en Volkswagen, desplome del consumo en supermercados y se viene un septiembre con varios datos que van a ser difíciles para el discurso oficial, que es pobreza, desempleo y caída del PBI. Todo eso tiene por delante el INDEC para informar. Lágrimas de Galperín por el libre mercado de los bancos. Está a pleno. ¿Qué pasó? Marcos indignado con los bancos que quieren competirle. Las últimas novedades del diputado de Misiones prófugo por pedofilia, algunas noticias del mundo y todo eso mientras ustedes dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Hay bondi, conflicto y ajuste. En el bondi del área metropolitana de Buenos Aires, el gobierno quita el subsidio al transporte para ciudad y provincia. Las cámaras, los empresarios del sector en estado de alarma, las empresas de los colectivos del área metropolitana de Buenos Aires adelantaron que desde septiembre van a reducir los servicios nocturnos y de fines de semana. Los empresarios advirtieron también que no pueden garantizar la continuidad de las fuentes laborales, atención, hasta que se resuelva quién y cómo paga el transporte. La medida responde a la quita de subsidios por parte del gobierno nacional y la no absorción de esos costos por parte de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los choferes de colectivos, también en alerta. La Unión Tranviarios Automotor, la UTA, se declaró en estado de incertidumbre y alerta por lo que consideran un abandono por parte de las autoridades gubernamentales a los trabajadores. Publicaron un comunicado en el que dicen: los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios, fue el Estado, ni sus justas o arbitrarias distribuciones, beneficiando a algunos grupos concentrados y perjudicando a otros por montos millonarios. Lo decimos y lo reiteramos, los trabajadores del colectivo somos víctimas del sistema de subsidios y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad sin saber si el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestro salario porque tal o cual no transfirió una compensación o un subsidio o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas en perjuicio de público usuario, dice el sindicato en su comunicado publicado en la tarde de este lunes. El gobierno bonaerense salió ayer a decir públicamente lo que en la ciudad de Buenos Aires todavía callan, porque desde el 1 de septiembre el transporte público va a ser más caro tanto para porteños como para bonaerenses. El gobierno nacional ya había anunciado que no iba a subsidiar más las líneas de colectivo que circulen solo por provincia o solo por capital. El aporte se reducirá al transporte con jurisdicción nacional, que comprende las líneas que pasan de capital a provincia de Buenos Aires y viceversa. El lado B de ese recorte es la llamada Red Sube, que va abaratando el valor del boleto cuando se combinan líneas o cuando combinás bondi con tren, bondi con subte, bondi, tren y subte, etc. Por lo menos durante el lapso de 2 horas, ¿no? Entonces los siguientes boletos te salían un poco más baratos. Ahí es donde más afecta a la provincia y por eso Carly Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, salió ayer a plantarse ante el gobierno nacional. Dijo que se termina el descuento del 50% en el segundo viaje, el descuento del 75% en el tercer viaje, que es el impacto de la Red Sube,
y que entonces va a tener un impacto muy grande en los bolsillos de la gente. El ministro de Transporte, Jorge Donofrio, fue notificado la semana pasada por parte del secretario de Transporte de la Nación, Francisco Mojeta, que a partir del mes de septiembre se iban a eliminar los subsidios que lleva adelante el Gobierno Nacional para el financiamiento del llamado boleto integrado, que es el boleto de transporte que toman obviamente los bonaerenses que justamente tienen que tomar más de un transporte para llegar a su destino, a su trabajo, etcétera, en el transcurso de 2 horas. Ya nos anunciaron que eso se va a eliminar, que el Gobierno Nacional lo va a eliminar y por lo tanto eso va a tener un impacto económico muy grande sobre la provincia de Buenos Aires y puntualmente sobre el bolsillo de los bonaerenses. Estimamos en principio que ese impacto mensual va a ser de 5.000 millones de pesos que van a ahora tener que sufragar los pasajeros que tomen este boleto. Brevemente, se trataba de, como dije recién, del subsidio que se da al segundo, tercero y eventualmente algún transporte más que tomen Bien, las ahí está, en personas conferencia cuando... de prensa desde Casa de Gobierno bonaerense, Carly Bianco apuntándole al Gobierno Nacional, diciendo lo que por ahora desde el gobierno de Jorge Macri no están diciendo. En definitiva, todo esto, en última instancia, siempre tiene un impacto en el bolsillo de los que laburan, de los que viajan y que toman, sobre todo los que toman más de un transporte, que son trabajadores. Y el otro día charlábamos acá con un chofer de colectivo, oyente de Maldita, que cuenta lo que ya está costando pagar el transporte público y cómo a veces el costo de viajar es contraproducente por lo que algunos perciben luego en sus trabajos, Claro. ¿no? Termina siendo más caro o igual Sí, cambiar guita. viajar para trabajar que no trabajar, ¿no? En algunos casos. Nos contaba el hecho puntual de una persona que estaba yendo a una entrevista de trabajo, calculaba cuánto le costaba ir hasta el lugar al que estaba yendo para ver si le daban el laburo, y dice, che, pero no me conviene. Termino gastando lo mismo que lo que me quieren pagar. Bueno, esto sin contar el aumento que parece que se viene, salvo que haya un acuerdo que hoy no se ve en el horizonte. Bueno, peor es la situación en la ciudad, porque enfrentados con el Gobierno Nacional por la coparticipación, todavía no salieron a fijar postura pública en el caso del transporte. La deuda es descomunal, dijo Jorge Macri, y volvió a reclamar los fondos de coparticipación tras el faltazo de Luis Toto Caputo a la audiencia que tenían entre Nación y Ciudad en la Corte Suprema. No solo en la ciudad pierde el pago de la red SUBE, sino que deberá afrontar el subsidio, o no, de 31 líneas de colectivos que solo recorren el territorio porteño. A pelo y barba le hicieron a Jorge. Completo. Y ahí está el argumento de los libertarios. Bueno, si quieren que sea más barato, que lo pague Macri o que lo pague Kicillof, ¿no? Como Sí. si se tratara de... Sí, hubieran votado los fondos de la CIDE, falta. Claro, un poco eso. Pero además como si se tratara, esto siempre no es como jurisdiccional, ¿no? La gente se divide en jurisdicciones. Nación no se hace cargo de lo que pasa en cada... No, mirá, eso es el presidente de todos los argentinos. Después, si querés, qué sé yo, que algunas provincias más o menos amigas reciban más o menos fondos, es otra historia. Pero creer que la gente que vive en un lugar es únicamente responsabilidad del gobernador de ese lugar y no de la gestión nacional, es no entender cómo funciona la administración del Estado, obviamente. Sí, Dicho, yo que quieren destruir, por me cierto. imagino a Dorni que el vecino se cae de un paro cardíaco en su jardín y no puede hacer nada porque dice, no, pues yo en el jardín del vecino no me meto. Ahí no me meto, claro. Bueno, el ajuste en el transporte, el ajuste a los trabajadores, en definitiva, y de ahí nos vamos al ajuste de Milei a los jubilados. Javier Milei tiene 10 días desde que se aprobó la nueva ley de reforma jubilatoria para firmar el veto que ya anticipó en Casa Rosada. Sin embargo, más allá de que en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni este lunes ratificó lo que había dicho Milei, que el veto será total, no descartan, aparentemente, y están evaluando que sea parcial o casi total. Una de las posibilidades es que dejen que se transforme en ley la parte que consigna que los aumentos estén enganchados al IPC, al índice de precios del INDEC, a la inflación. La fórmula, hasta ahora por decreto, dice lo mismo. Y que descarten todo el resto, ¿no? Aún siguen las negociaciones, más allá de lo que haga el Gobierno Nacional, el Poder Legislativo va a insistir con la ley, sobre todo si consiguen juntar los 2/3 en cada Cámara. Eso todavía está en duda, no se sabe muy bien qué van a hacer los legisladores del PRO, porque en el diputado votaron en contra, en el Senado votaron a favor y después Macri salió a sostener, bueno, por lo menos a ratificar
y a acompañar a Milei en su idea de vetar el proyecto que los propios senadores del PRO habían votado a favor. Ayer, insisto, Adorni ratificó que el veto va a ser de forma total. ¿Y cuál es cuál es el punto acá? ¿Por qué si es total o parcial y demás? Bueno, porque si es total, lo que dicen en diputados es que el rechazo va a ser total. Si el veto es total, el rechazo es total. En cambio, si el gobierno decide vetar parcialmente, pero dejar algo, tal vez hay sectores de la oposición en el Congreso que dicen, ok, por mí está bien, y entonces no se lo rebotan. Ahí los bloques aliados al oficialismo esperan que Milei vete la reforma para después dilucidar si la impugnación del presidente es total o parcial y definir entonces si insisten con la ley o no. Miguel Ángel Pichetto había adoptado la postura, por lo menos hasta ahora, más desafiante entre los diputados de la oposición amigable, estos que están ahí tratando de colaborar siempre un poquito. Yo que Milei lo pensaría 2 veces antes de vetar, dijo en una entrevista que repasábamos ayer en Futurock, y agregó que tanto el Senado como la Cámara Baja podrían alcanzar los 2/3 para volver al ruedo con la iniciativa parlamentaria. El otro que está laburando en esto es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, diciéndole a las provincias, che, mirá, si a mí me quitan el ajuste a los jubilados, voy a tener que recortar en otra cosa. Y ahí te toca a vos, le dice a las provincias. En lo inmediato implica un gasto extra de 7.000 millones de dólares para el año que viene, dice Guillermo Francos, con esa contabilidad imaginaria del gobierno de Milei. Por eso quieren convencer a los gobernadores que, si no van a tener que hacer recortes en otras partidas, que lo afectarían directamente, para ver si esos gobernadores convencen a sus legisladores de bancar el veto de Milei. Mientras tanto, los jubilados marchan contra el inminente veto. Este miércoles están convocando una concentración a las 15 horas frente al anexo del Congreso. Así lo vienen haciendo todas las semanas, pero ahora además van a marchar a las 17 a Plaza de Mayo. La protesta fue definida en un plenario que reunió a unas 30 organizaciones. Están convocando además a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y barriales. La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados le dijo a Página 2, ahí con Marcos Wohlman como su referente, que el aumento al que se opone el gobierno es muy pequeño. Son 17.000 pesos que no resuelven los problemas que tenemos los jubilados, dice Marcos Wohlman. Aún así tenemos que evitar que sea vetado. Cuenta Laura Vales en esa nota que desde la asunción de Milei, las agrupaciones de los jubilados se fueron activando. Con el ajuste reaccionaron las organizaciones históricas, pero además se formaron nuevos agrupamientos y vienen protestando. Todas las semanas están ahí en el Congreso. Una vez por semana protestando. Ahora van a ir del Congreso, además, hacia Plaza de Mayo este miércoles. Del ajuste a los jubilados al ajuste a las mujeres víctimas de violencia. El gobierno redujo, atención a esto, de 6 a 3 meses la ayuda económica del programa Acompañar, que además es un salario mínimo por mes, tampoco es una cosa muy extraordinaria, destinado a mujeres y personas del colectivo LGBTI en situación de violencia de género. Además, las víctimas ahora deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial. Hasta el momento de estos cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de algún dispositivo de atención oficial de violencia, ya sea local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires o nacional. Ahora hay que presentar una denuncia policial, con las dificultades que sabemos tienen las mujeres para ir a una comisaría a denunciar al que le está fajando la casa, ¿no? Las prestaciones económicas también van a sufrir un recorte en el plazo de tiempo en el que se va a abonar la suma equivalente a un salario mínimo, pero en lugar de pagarlo durante 6 meses consecutivos, va a ser a 3 meses consecutivos. O sea, se acorta el tiempo que esas mujeres reciben, claro, y además obstaculiza el acceso a ese la tenés que arreglar como pueda después de 3 meses. Bueno, en el decreto firmado por Milei, por Guillermo Francos y por el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, se explica que es prioridad adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el Estado se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía. Ahí está la eficiencia del Estado. En la poca guita que reciben las mujeres víctimas de violencia de género, subsidio para básicamente poder salir del lugar en el que están siendo violentadas, ahí está la eficacia del gobierno. Esto es lo que el gobierno sostiene como equilibrio fiscal. Y todo lo demás, todos los que se oponen a este tipo de recortes son degenerados fiscales. Lo que están demostrando es que son unos degenerados sociales con todos estos recortes a los trabajadores, a los jubilados, a las mujeres víctimas de violencia de género. No es necesariamente el equilibrio fiscal un camino obligatorio hacia el ajuste y el recorte de los sectores que no tienen nada o que están necesitando verdaderamente al Estado, en este caso además incluso hasta para sobrevivir. Se puede hacer un equilibrio fiscal
sin tener que ajustarle a los jubilados? ¿Se puede hacer un equilibrio fiscal sin tener que ajustarle la ayuda a las víctimas de violencia de género? ¿Hay otra forma? Además, en términos económicos, la verdad que quisiera ver... Quiero decir, perdón, sí hay otra forma, ¿eh? Sí, por hay. supuesto que sí, era retórica. Era retórica, Era retórica. por la duda. Pero digo, incluso si lo querés poner en términos económicos, estrictamente económicos, si querés hacer ese tipo de ecuación... Sí. ¿Cuánta guita es? ¿Cuánta ¿no? guita es? ¿Cuánta te Te estás juro ahorrando? por Dios, Mati, que no es, o sea, es nada lo que se está ahorrando el estamos Estado hablando- a nivel país. Pero si estamos hablando del salario mínimo vital y móvil, para una mujer que necesita salir de una casa en la que está siendo violentada. Así ¿Cuánto fue el universo, digo eso? ¿Cuánto, Sí. cuánto fue el universo de las mujeres que accedieron a ese beneficio hasta ahora? Bueno, No es mucho. Mira, lo cuenta Mariana Carvajal en página 12. De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al acompañar, solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con la respuesta del Estado Nacional a un pedido de información pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, realizado en julio, al que tuvo acceso página 12. O sea, encima a las pocas que estaban accediendo ni siquiera les pagaron. Sí. Entre enero y abril hubo 117.900 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al acompañar, es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda. Todas ellas fueron admitidas, pero ninguna recibió el pago correspondiente. Y ahora encima, bueno, le recortan y le ponen trabas a la situación. En la gestión anterior hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar. Fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dice Mariana Carvajal en página 12. Con mi ley, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32% en el primer semestre de este año, según ese mismo reporte oficial. Es decir, no solo ajuste, sino al ajuste sube ejecución. O sea, es completito, ¿no? Y otro recorte que se viene es en pensiones por discapacidad. Acá hay un asunto muy sensible, que es que el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, comenzó a lo que hace siempre el gobierno cuando quiere recortar algo. Entre comillas, auditar. Claro. Que es lo que hicieron con los comedores para dejar mandarles comida, lo que hicieron con las familias, con las personas que reciben medicamentos oncológicos sí. para dejar de mandarle medicamentos oncológicos. La excusa de la auditoría para pasarle la motosierra al sector. En este caso, dice el gobierno, según una investigación oficial, lo mismo decían, insisto, con los casos anteriores, luego no hay ni relevamiento, ni auditoría, ni nada. El 7% cumplían con los requisitos establecidos. En ese marco, Manuel Adorni denunció un desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas supuestamente truchas por 3.400 millones de dólares. Sí. Ponele. No es solo el recorte, que ya de por sí es bastante cuestionable, sino la bandera que se hace de esto, ¿no? Hay como insisto, es como un goce también, ¿no? La crueldad aplicada al ajuste, que es ir y poner en duda todas las pensiones por invalidez. Entonces vos tenés una pensión por invalidez y ya automáticamente estás puesto en duda por el gobierno. Capaz que no sos tan inválido como decís que sos. A ver, Sí. vení. A ver, traeme. a ver cuál es tu discapacidad. A ver, ¿Eh? parate acá y demostrame. Dame. Es tremendo. Y lo tenés a Adorni mostrando placas de radiografías en conferencia de prensa Sí, diciendo que además, son truchas. No, lo de los perros, eso, Lo de los que ya se perros. explicó 20 Sí. millones de veces, que la misma administración anterior de Andis fue Sí. la que planteó la denuncia Exactamente. cuando alguien quiso hacerse el vivo y mostrar eso. O sea, es una denuncia planteada en la administración anterior de Andis. Exactamente. Está bien, en todo caso, si vos decís, che, vas a hacer una auditoría, pero la vas a hacer en serio. Bueno, fantástico. El tema es que la auditoría y todo esto es verso, es excusa para recortar. El gobierno sospecha que, dice, de 1.250.000 pensiones por discapacidad que hay en la Argentina, 500.000 podrían estar mal otorgadas, es decir, casi la mitad. Pero aseguran que nadie que necesite una pensión se va a quedar sin recibirla. Mucha suerte con esto. Suerte. Verdaderamente acá hay una degeneración social, ¿no? Milei argumenta degeneración fiscal ante cada uno que se opone a sus recortes. Sos un degenerado social. Si estás ajustando jubilados, pensionados, discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, ¿no? Cambiamos de tema. Nos metemos ahora en elige tu propio peronismo, ¿no? Es una cosa así como viendo hacia dónde va el peronismo, qué es, qué representa, una crisis de identidad que está atravesando. No es progresismo, eso es importante, eso es lo más importante hoy día. Aparentemente, ¿no? Sí. Es como que sí, está de moda
la línea de pegarle al progresismo, pegarle a los progres. No lo entiendo. Pero en general se puso de moda y no solo en la No derecha. entiendo la discusión, no entiendo el No, yo por qué, tampoco. no entiendo a dónde va. No. Bueno, es que no hay una discusión. Es más simpático un nazi que un progre hoy día. Bueno, vamos de a poco. A ver, Cristina tuiteó ayer, la expresidenta, pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarroel es peronista. Parece ser, primero que nada más, un veto a la idea de una pericia psiquiátrica a Milei y terminar un poco con el juego de que se está pensando en la posibilidad de un juicio político. Esto Sí. a raíz de lo que dijo José Mayans, que dejó la ayer escuchábamos el fragmento, habló el domingo en Radio Con Vos, con Iván Jagroski, y dejó la posibilidad de un juicio político, etcétera, los 2/3, pim, pim. Sí, Bueno, Mayans que es Cristina. aparentemente. Sí, digamos, o por lo menos O- yo creo que Cristina ya sale a no. hablar porque Cristina sabe que los dichos de Mayans se leen como algo que dice ella, ¿o Yo no? me parece que en realidad, como todo lo que hace Cristina, nunca es por una sola razón. Claro. Y tiene esa capacidad de hablar como quien juega al billar, no tirar para un lado que rebote a varias bandas, ¿no? Entonces, me parece que hay desactivar la idea de un juicio político por insanía mental al presidente, pero por otro lado meterse en la discusión, si es que existe, que surgen algunos personajes del peronismo que consideran que la vice, Villarroel, tiene más que ver con el peronismo que con Milei, ¿no? La semana pasada, entonces, José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, le pidió a Villarroel profundizar la amistad en plena sesión, ahí con los chistes de jamoncito y bla, y todo lo que todos vimos, en plena sesión por la reforma jubilatoria. En una entrevista, este fin de semana, creo que o en los últimos días con Fontevecchia fue, dijo que la vice está más cerca de la doctrina peronista que de la idea libertaria. Entonces, hay como un intento ahí de algunos sectores de acercarse. Guillermo Moreno viene elogiando en varias oportunidades el nacionalismo que expone la vicepresidenta. Sí. Y el senador provincial Sergio Berni ya es el que directamente dijo: yo a Villarroel la quiero en mi equipo. Ah, mira. ¿Se acuerdan? Lo dijo. Yo a Villarroel la quiero en mi equipo porque veo una peronista, dijo, a fondo. Entonces hay una especie de discusión en la que, bueno, se mete Cristina también, a un poco a dividir las aguas. Y va, che, todo bien, pero no. Villarroel está lejos de ser peronista. Guillermo Moreno habló en Radio 10 luego del tuit de Cristina y esto dijo, a ver. Y yo lo que dije, que recuerde, quizás hay otra declaración y vos me la ponés, Sí, sí. pero yo dije siempre, es una persona del nacionalismo, hay que discutir si es del nacionalismo de exclusión o de inclusión, y vamos a tener todas las conversaciones que tengamos que tener para que sea el nacionalismo de inclusión, significa peronismo. Ahora, es un error garrafal pensar que la vicepresidenta no se puede hacer peronista. Bueno, ahí estaba Guillermo Moreno, un poco en respuesta al tuit de Cristina. Guillermo Moreno juega... ¿Cuál es el juego de Moreno? Que el gobierno no termine, entre en crisis, haya una asamblea legislativa y sea elegido presidente Miguel Ángel Pichetto. Sí. No es una especulación, ese es el juego hoy, la articulación de Moreno es esa, ¿no? Que haya una asamblea legislativa y que Pichetto se transforme en presidente. Sí, que lo dice permanentemente. Lo dice todo el no tiempo. es algo oculto. Después te puede gustar más o menos el personaje. A mí me aburre mucho, pero mucho la discusión morenistas versus progres, morenistas versus kirchneristas. Me parece que habla mucho más del desvarío en el que está el peronismo en general. Sí. Y tener que discutir. Vos fijate en la situación en la que está el peronismo, ¿no? El tuit de Cristina lo ratifica. Si la discusión hoy en el peronismo es si Villarroel es peronista o no, y ya arrancaste la discusión derrotadísima. Claro, no tenés nada. O sea, No si queda estás nada. queriendo subir al RINA para tu propia fuerza a la vicepresidenta de este gobierno, es que no tenés nada. Pero incluso los que la quieren subir y los que la quieren bajar. No importa. Los dos, porque es Es como. como personaje, ¿Es peronista? digamos. No es peronista. ¿Esa es la discusión hoy en el peronismo? Sí. Si Victoria Villarroel es peronista o no. ¿Eso es todo lo que tiene para discutir hoy el peronismo? No, ¿en serio? Bueno, digamos- explica y ratifica la profunda crisis, ya te diría existencial, que atraviesa el peronismo de no saber qué carajo es hoy, ¿no? Realmente. Sí, arrancar discutiendo si alguien es peronista o no, digamos, me parece la discusión más estéril y estúpida que se puede tener hoy día. Sí, por supuesto. En este contexto. Por supuesto. Sobre todo si además la discusión es si Villarroel es
Porque el peronómetro siempre está en el peronómetro. No, Sí. este es más menos peronista, No, si Bernie, más menos socialdemócrata, claro. más menos progresista. Ahora, discutir que lo más alto del peronismo, Cristina, entre otros, la discusión es ¿Villarruel es peronista o no? ¿Ese nacionalismo nos gusta o no? Realmente habla de la crisis muy profunda que atraviesa el peronismo, el desvarío, por cierto, de la dirigencia peronista, no saber qué carajo hacer con la derrota. No solo electoral, sino política, cultural que está atravesando el peronismo y no encontrar a nadie con la capacidad suficiente para organizar una discusión. Al margen de los personajes, qué sé yo, a mí Guillermo Moreno no me cae ni bien ni mal, como no me cae ya ni bien ni mal nadie, digo, no es una discusión de nombres ni personal. La dificultad que atraviesa hoy el peronismo es justamente llevar la discusión al terreno de los nombres, de las personas, del que a vos te gusta, del que a mí no me gusta, vos sos progre, no, vos sos facho. Y la verdad es que el peronismo hoy lo que tiene que discutir es cómo vuelve a representar a los más pobres, cómo vuelve a representar a los trabajadores, cómo vuelve a escuchar, a conectar con un sector de la sociedad que le dijo, flaco, vos no me resolviste nunca más un problema, soy capaz de votar a este loco antes que votarte a vos. Si no se discute eso, si no se discute cuál es la profundidad de la crisis del peronismo, terminás con tweets de un lado, del otro, viendo si Villarruel es peronista o no. Verdaderamente un desvarío preocupante. Bueno, dentro del universo del peronismo está ayer habló Juan Grabois también, un poco celebrando la postura de Cristina, diciendo por fin alguien que dice, etcétera, etcétera, que está también como ubicado en dar también una discusión. A mí me parece importante también que haya gente activando, tanto Moreno como Grabois, con sus particularidades, ¿no? Sí, eso Por lo menos gente que está hablando y tratando de decir algo. En principio está ya es un montón teniendo en cuenta los muchos otros que están escondidos, que hace 8 meses que no hablan, que no sabes dónde están, de qué trabajan, qué están construyendo, etcétera. Y por eso son los nombres que aparecen también en la calle. Digo, en la calle cuando Sí, claro. la gente habla. ¿De quién qué sé hablan? yo, De los que hablan. De los que hablan, de Moreno Sí. y de Grabois, que son los dos que hablan. Bueno, el otro que habla, pero que además tiene un lugar, es Kicillof, ¿no? Ahí Sí. hay como, más o menos, esos son los nombres que están, los que están visibles, los que hablan. Y Kicillof apuntó ayer a algo interesante, que es pensar más allá de lo inmediato y la urgencia de la rosca, ¿no? Participó en la apertura del Congreso de Educación realizado en San Martín y habló del sentido común de la época libertaria, tratando de desarmar eso. Dio un mensaje sobre el supuesto clima de época que se busca instalar y afirmó su convicción acerca de que el pueblo argentino no modificó su manera de pensar por el resultado de una elección y que sigue defendiendo valores como la universidad pública, la industria nacional y la soberanía. Lo escuchamos, a ver. Ojo al piojo con lo de los climas de época, con lo de los consensos colectivos, con lo de la opinión pública. Ojo al piojo. Y le agrego más. Yo estoy convencido de que el voto a Milei no tuvo el contenido de avalar, de convalidar toda la sarta de barbaridades, de sonceras que se dijeron en esa campaña electoral. Incluso que dijo el propio Milei. Estoy convencido. Estoy convencido. Y no lo quiero decir de manera denigrante, lo digo simplemente de manera defensiva. A mí no me parece que nuestro pueblo, que nuestra sociedad haya modificado su estructura de sentimientos, sus convicciones, su forma de vínculo, su forma de vida, de convivencia, y menos todavía sus sueños y sus anhelos, porque en un balotaje haya ganado Milei. Además, parece que entonces el clima de época, la opinión pública, el nuevo consenso de los argentinos, hasta le agrego, con las nuevas tecnologías, con el TikTok, ahora resulta que la sociedad argentina no valora, no aprecia, no admira ni a sus científicos, que solían todos ñoquis, inútiles, que no hay plata, que qué sé yo, ni a los maestros y maestras, ni a los artistas, ni a los empresarios de nuestras pymes productivas, ni a los laburantes. No admira todo eso. Ahora admira, qué sé yo, a un economista austríaco muerto hace 200 años. Bueno, ahí estaba Axel Kicillof, haciendo un esfuerzo también, tratando de pensar un poco más la época y las razones. Trato de pensar.
En definitiva, te puede gustar más o menos, puede estar más o menos de acuerdo, pero hay un intento de tratar de entender qué se representa hoy, ¿no? ¿Dónde está la posibilidad de representar algo más que ser picante en la tele o en Twitter, ¿no? Bueno, pero es un atisbo de un poco lo que estabas diciendo vos, es tratar de entender por qué la gente eligió votar a este loco en vez de cualquier otra cosa. Claro. Por lo menos era un arranque, no sé cómo terminó lo de Kicillof, pero me parece que va por esa línea. Bueno, ahí también, es parte de un proceso de reconstrucción muy complejo que tiene el peronismo por delante, que no alcanza, obviamente, ni se agota en una sola postura o en una sola idea, pero que tampoco se dirime a los gritos en la tele o viendo quién es más picante en Twitter, digamos. Ahí, en esa complejidad está la urgencia y también está, de alguna forma, diferenciar cuáles son construcciones colectivas, qué tipo de construcciones, me parece, una humilde opinión, está pensando hacia adelante, tratando de volver a representar, y quién quiere tener razón. Hay una diferencia, sí, claro. Y es muy notable hoy, cuando vos haces un paneo de quién quiere tener razón, quién quiere ser más picante, quién quiere gritar más fuerte, y quién quiere tratar de reconstruir algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va viendo. Hablando de peronismos, el Papa Francisco recibirá por primera vez a la jefatura de la CGT. Será el lunes 16 de septiembre. Si bien varios sindicalistas se reunieron en forma individual ya con Francisco, este será el primer encuentro formal con la cúpula de la Central Obrera. La delegación CGTista le expondrá a Francisco la crítica situación económica y social del país y le pedirá que visite la Argentina. ¿Entendés? Che, venite. Mariano Martín, en el Destape, cuenta que en medio del agravamiento de las condiciones socioeconómicas locales, el pontífice aceptó darle una audiencia a la mesa chica de la Central Obrera, también ahí atravesando un debate interno. Algunos queriendo subir el nivel de conflictividad con el gobierno, otros diciendo, me parece que no tenemos que sentar a arreglar. Este martes, como contó Mariano en el Destape, la mesa chica ampliada de la Central hoy se va a reunir en la sede de la UOCRA para definir un camino de acciones que pueda preanunciar, o no, una nueva medida de fuerza a nivel nacional, eventualmente un tercer paro al gobierno de Javier Milei. Se reúne hoy la CGT y se anticipa esa reunión entonces con el Papa Francisco. Pasemos ahora a la crisis de Milei, crisis en la industria. Contábamos ayer sobre los despidos en Volkswagen o los retiros voluntarios medio obligatorios. Javier Aparicio, trabajador despedido de la planta de General Pacheco de Volkswagen, dice en Futurock que no son retiros voluntarios porque los presionan para irse. Hace un par de meses que vienen con un programa de retiros voluntarios que nosotros denunciamos que son involuntarios porque te llaman y te presionan para que agarres el retiro voluntario, o sea que de voluntario no tiene nada, ¿no? Porque estamos en una situación en el país que nadie quiere dejar de trabajar, ¿no? Nadie se quiere ir del trabajo que tiene hace tantos años. Y bueno, te presionan al punto que te muestran el telegrama que te van a mandar de despido si no agarras el retiro voluntario, que son unos meses más que te dan de indemnización o de arreglo. Bueno, por otro lado, Mario Paco Manrique, el secretario general de SMATA, habló de los despidos que se están llevando a cabo en Volkswagen y en general en el sector automotriz, que atraviesa una crisis, uno de los sectores más golpeados por la recesión. Dijo que Volkswagen sufre una reducción de producción como están sufriendo todas las industrias en particular. Volkswagen sufre una reducción de producción como está sufriendo todas las industrias en particular y bueno, se está haciendo una reestructuración que la estamos llevando adelante con retiros voluntarios, prejubilaciones, a la espera de las definiciones de la casa matriz para poder tener un nuevo modelo. Eso sumado a la baja de las ventas, los problemas que tenemos para producir por la falta de insumos, por falta de divisa, bueno, hace un combo complicado. Estamos tratando de llevar la situación adelante de la mejor forma. Manrique, los reportes... Bueno, ahí está Mario Paco Manrique con Mariano Martín también en el Destape 1070. Veremos qué sucede. La industria automotriz está muy castigada y, por supuesto, los trabajadores del sector muy preocupados, también el sector neumático, de la industria en general, el sector fabril en la Argentina, y lo advierte incluso la Unión Industrial Argentina, pese a que después políticamente son oficialismo línea Conan. La verdad es que en los números se observa que la crisis es brutal y sobre todo que la proyección no es que vaya a mejorar en lo inmediato.
Más de la crisis de Milei, el desplome del consumo en supermercados se agudiza y ya baja casi 23% interanual en agosto. Nota de Juan Strasnoy Peire en Ámbito, en el día de hoy, dice que la escena se repite a lo largo y ancho del país, las sucursales están prácticamente vacías, excepto los días en los que hay promociones con tarjetas bancarias o alguna fintech. En los supermercados la caída del nivel de venta se profundiza mes a mes y semana a semana y funciona como un termómetro tanto de la crisis social como de las dificultades que se enfrenta la economía argentina para salir de la recesión. Según datos del sector actualizados hasta el 18 de agosto, a los que pudo acceder Ámbito, el desplome del consumo se agudizó en los últimos días y alcanzó el 22,6% interanual en el acumulado del mes. Está por arrancar septiembre y va a ser un mes clave para el discurso oficial en este sentido, porque tiene que defender el relato libertario, la suba de la pobreza, la suba del desempleo y la caída del PBI. Así que vamos a meterle mucha inyección a las redes, muchachos, mucha inteligencia artificial. Sí, por Dios, porque de otra forma no. Porque va a estar difícil. Nota de Rodrigo Núñez en El Destape cuenta que septiembre va a ser un mes que va a poner a prueba la resistencia del discurso oficial porque el INDEC difundirá los informes que evalúan los índices de pobreza, de desempleo y de actividad económica. Todas las previsiones hablan de un empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos en lo que va de la gestión de Javier Milei. Según el calendario del organismo estadístico, el 18 de septiembre se informará el nivel de actividad correspondiente al segundo trimestre. Al día siguiente se informarán los datos correspondientes al mercado de trabajo, correspondiente al mismo periodo. Y el 26 de septiembre, anoten esta fecha, va a ser muy importante, ya a fin de mes, no estoy hablando de acá un mes, pero anótenlo, se darán a conocer los niveles de pobreza e indigencia del primer semestre de este año. Así ya datos oficiales del INDEC de cuánto es la pobreza del primer semestre de este año y cuánto aumento. La pobreza se mide cada 6 meses oficialmente y se informa con la demora necesaria para procesar esos datos. Vamos a tener a fin de septiembre de cuánto es la pobreza en el primer semestre de Milei en comparación a la alta pobreza que había dejado también el gobierno peronista del Frente de Todos. Volvemos a Villarruel y al juego de Villarruel y los villarroeliners. El juego propio de la vice. En medio de la polémica con los diputados que visitaron los represores, Victoria Villarruel va a encabezar un homenaje a las víctimas del terrorismo. Va a ser a las 17:30 en el Salón Azul del Senado, en el marco del Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, y tendrá lugar en medio de la interna oficialista, especialmente no solo por la visita de los diputados a Ezeiza, por la visita de funcionarios a Campo de Mayo, por el proyecto que existe y que reveló una de las diputadas para liberar genocidas, y por el recorte permanente a todas las políticas de memoria que está llevando adelante el gobierno. En un comunicado difundido por el Senado, que conduce Villarruel, dice: por primera vez, el Salón Azul del Senado de la Nación será escenario de una actividad que permitirá develar hechos que durante décadas una parte de la política ha querido esconder y que nos ha dejado profundas heridas a los argentinos que todavía no sanan. Es la teoría de los dos demonios, el discurso de las otras víctimas, lo que en algún momento se llamó memoria completa. Bueno, de manera institucional, un acto en el Senado. ¿Se acuerdan del escándalo que se generó en su momento? Creo que hubo un acto en la legislatura porteña. Claro. Bueno, finalmente ganaron las elecciones y ahora tenés un acto oficial de las mismas características, pero en el mismísimo Senado de la Nación. También para los que ven con simpatía a Villarruel, ver que los que creen que no es procesista, que no reivindica el terrorismo de Estado, al menos vean que lo relativiza, ¿no, muchachos? Rocío Bonacci, una de las diputadas que era parte de la comitiva que iba a visitar a Stiz y compañía, pero se bajó y no salió en la foto, etcétera, dijo que la visita a los genocidas no está en la agenda de la vicepresidenta, que es lo que quieren de alguna forma instalar o interpretar los hermanos Milei y compañía. Y dijo también que esa agenda sí pareciera estar en la del diputado Benedit, que es el que organizó el tour a Ezeiza, y la legisladora Ferreira, por lo que manifiestan en los chats. A ver. Y ahora dice que no es su agenda, pero aparece la duda, ¿no? En toda esta interna. Yo no tengo dudas, hay mucha gente que también por parte dentro del propio espacio del bloque ha querido apuntar o echarle el fardo a la vicepresidente Victoria Villarruel, y tampoco, y voy a decirlo, no es la agenda de la vicepresidenta. Por más que ella nunca haya desconocido o no se haya manifestado en estas últimas semanas,
la agenda de la vicepresidenta siempre fue abogar, reconocer por las víctimas del terrorismo. Nunca su agenda fue por la contraria, digamos. Ella habla de los otros muertos, de las otras víctimas. Pero también se reunió con Videla, Rocío. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Se reunió con Videla, que era el jefe de Astiz. Bien, eso lo aclara dentro de un espacio en donde estaba estudiando para redactar algunos libros. Bien, ahí está. Rocío Bonacci, diputada nacional. Bien Alejandro Berkovich, que le recuerda, sí, todo bien, pero claro, iba a tomar mates con Videla, digamos. Igual es difícil establecerlo, pero aunque no parezca, hay un matiz. Es cierto que la agenda de Victoria Villarruel es negacionista, es de reivindicar lo que los militares hicieron, pero hay un matiz que es no liberar a los que fueron condenados. Pues decir, no, ¿de qué estás hablando? Es cierto, y es de hecho la crítica de Cecilia Pando a Victoria Villarruel. Cecilia Pando, que era anteriormente la abanderada del sector, antes de Victoria Villarruel, es de las que impulsa una liberación de los, entre comillas, presos políticos. Victoria Villarruel es de la línea, es un matiz muy fino, pero es un matiz de la línea de reivindicar a las víctimas de las organizaciones terroristas, guerrilleras, etcétera, etcétera. Pero no de la línea de liberar a los militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Sí. Fíjate vos el matiz, ¿no? Pero bueno, sí. Pero es la línea Pando es hay que liberarlos porque son presos políticos. La línea Villarruel es no. Cometieron delitos, están condenados, lo que nosotros tenemos que hacer es reivindicar nuestras víctimas. Que en realidad lo que tuvo Victoria Villarruel fue la viveza de encontrar ese resquicio en su discurso, porque empezó de otra manera. Empezó de otra manera, claro. Sí, iba a la tela a decir lo mismo que decía Pando, después le encontró la beta más digerible de decir, no, bueno, los que son presos están presos. Pero fíjate, es la interna de la extrema derecha. Sí, claro. Pero Pando la corre por derecha a Villarruel porque dice, vos no decís que hay que liberar a los presos. Bueno, esa es la interna que tienen los negacionistas, en definitiva. Que es todo un gran equipo con diferencias internas, ¿no? En definitiva. Bueno, ahora lo que se viene en las próximas horas es que rajen a Lourdes Sarrieta, que sigue hablando y cuestionó que no vayan contra los organizadores, la visita a los genocidas y demás. Lourdes Sarrieta ya fue expulsada del Armado de la Libertad Avanza en Mendoza y va a dejar el bloque de diputados en las próximas horas, lo que es también un mensaje, ¿no? Echar a la que reveló y pide que se investigue y no a los que organizaron la visita a los genocidas es también un mensaje de la Libertad Avanza. Claro. Pero bueno, sobre todo luego de las críticas y discusiones que tuvo con el propio Martín Menem, tiene las horas contadas. Ahora, ¿con quién reemplazan a Lourdes Sarrieta? Vos decís, quieren dar vuelta a la página, Martín Menem no quiere saber más nada de esto, ya está. Bueno, informa hoy Mauro Federico e Ibi Cángaro en el portal Data Clave que Menem quiere reemplazar a Arrieta por un diputado que se comprometió a trabajar por la libertad de los genocidas presos. Es decir, dale, ¿en serio? ¿En serio? ¿Insistís? Bueno, en una maniobra irregular, un sector de la Libertad Avanza mendocina desplazó de la conducción partidaria a la legisladora que denunció la visita a genocidas. El presidente de la Cámara ya cerró un acuerdo con otro mendocino del bloque, Facundo Correa Llano, quien abandonó su filiación al Partido Demócrata para tomar las riendas libertarias recientemente, en principios de agosto, en la provincia cuyana. Si la pretensión es dejar en el olvido la connivencia con los genocidas presos, con Correa Llano no estarían lográndolo. En noviembre se reunió con el líder de una organización que brega por la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad y se comprometió a poner en agenda la causa de los, entre comillas, militares octogenarios. Que es esa otra línea, es decir, están muy viejos y hay que sacarlos. No, papi, son asesinos, violadores, torturadores, si son desaparecidos de gente, me importa dos huevos que tengan 85 años. Sí, bueno, en todo caso, si tiene un problema de salud concreto, que lo demuestre y que vea caso por caso. Pero no porque tiene más de 80. Claro, no se puede tomar una medida generalizada de, bueno, liberen a todos. Bueno, ese vendría a ser entonces el reemplazo, ¿no? El jueves 23 de noviembre, cuando Correa Llano recién había sido electo diputado y según publicó el sitio Prisioneros en Argentina, es un portal, un medio de prensa que editan los mismos condenados por delitos de lesa humanidad. Qué nombre, ¿eh? Prisioneros en Argentina. Sí. Bueno, el flamante diputado se reunió con dirigentes de Unión de Promociones, la asociación civil que agrupa militares, policías y civiles que bregan por la libertad de los presos. O sea, la sacás a Lourdes Sarrieta por denunciar una visita de genocidas realizada de forma irregular y ponés a uno que quiere liberar genocidas. Disculpame, Martín Menem, que no entienda entonces que realmente lo que querés es dar vuelta a la página y que no era un asunto institucional de la Cámara de Diputados, ¿no?
Bien, amigos, ya tramo final. Hablando de regresos, vuelve Oasis, la nostalgia y gente que vuelve. Volvió Larreta. Hablando de regresos, vuelve Larreta. Horacio Rodríguez Larreta toma más distancia de Mauricio Macri y lanza MAD. Sí. Había una revista, ¿no? Era la revista MAD. La revista MAD establece su propio espacio político, que sería Movimiento al Desarrollo. A ver. Horacio, ¿dónde estamos? Estamos en MAD. MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos diferente, que creemos en nuestro país, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea, que es la idea del desarrollo, el nuevo desarrollismo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es infraestructura, es innovación, es tecnología, es producir con mayor valor agregado para poder exportarle al mundo entero. Desarrollo es bienestar para todos los argentinos. Ahí está, volvió Larreta, chicos. Qué presidente nos perdimos. Y la verdad, al lado de lo que hay. Yo voy a decir una cosa. Al lado de lo, y al lado de lo que hay. Es tu culpa, Gabriela, mira, vos no hables. No. Pero bueno, voy a ayudar. Voy a ayudar ahora. Ahora que yo ya hice mucho para que este señor no avance. ¿Cuántos hacia ningún informes, lado. Gabriela? Es verdad. Sí, pero nunca mentí de todas formas. Le quiero decir a la gente de comunicación política, hay gente que sirve para hacer ese tipo de videos caminando y hay gente que no le insistan. No lo hagan. Es mucho más serio Larreta sentado en un escritorio contando qué es lo que quiere hacer que esta parruchada. Sí, tendría que extremizarlo y ya ponerlo como medio un Android con unos cables USB conectados. Profundizar, ¿no? Bueno, volvió Larreta. Mientras tanto, bienvenido. Un nuevo espacio, Horaz. MAD. Perdón, Horaz. Sí, la verdad. al lado de Jorge Macri, te digo, Churchill. Ay, por favor, te lo pido. Viendo cómo está la ciudad ahora, Quiero te decís, que vuelva a cambiar Baldosa. Yo pensé que estábamos mal, pero ahora estamos peor. Ahora de verdad está mal. Chicos, una de las últimas noticias, pero que la quiero contar. Lágrimas de Galperín. Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín, denunció a los 36 bancos nucleados en la billetera virtual Modo por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas. Esa es la denuncia de Galperín, que no fue ante la justicia, sino ante el gobierno. Fue a lo de su amigo Milei a denunciar. Presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en contra de los principales bancos de la Argentina, acusándolos de cartelizarse, con el propósito de limitar la competencia y perjudicarlo a él, a su industria, fintech. La respuesta de los bancos es que Mercado Libre no se carteliza, es directamente un monopolio, lo respondieron los bancos. El empresario favorito de Milei, un ex macrista, ahora libertario en redes, muy intenso, acusó a los bancos de crear la billetera Modo para evitar competir entre ellos. Esta denuncia llega mientras Galperín está perdiendo contra las promociones de los bancos que salieron a cruzar al empresario argentino radicado en Uruguay, tal vez para pagar menos impuestos, ni idea, por haber recibido $300 millones en subsidios y exenciones impositivas en el último año y medio. Salieron los bancos, le dijeron, che, pero, claro, ¿de qué te quejas? Claro. 300 palos verdes en el último año y medio recibiste del Estado. Planero, le dijeron los bancos. Yo te voy a decir una cosa de todas formas, Entre los banqueros y Galperín hay que ponerse del lado de más débil. Que somos todos nosotros, ¿no? Claro, es una pelea de malos contra malos. Que advirtamos esta cuestión, porque si no, vamos a mear fuera del tarro. Hay hinchas de Galperín, hay fans de Galperín, que vos los ves defender a Galperín en las redes sociales, con una entrega que decís, flaco. Ojalá tenga pauta, digo. Yo cuando veo esas cosas digo, ojalá que cobre. Ni siquiera. Algunos ni siquiera. Son hay gente que fans cree, de millonarios. Digamos, claro. Hay gente fan de millonarios. Creen esa construcción, claro, social. Pobres fans de millonarios. Es una tendencia que crece en la Argentina. El núcleo de la denuncia de Mercado Libre radica en la afirmación de que los 36 bancos básicamente se coordinan entre ellos estrategias comerciales para ofrecer todos juntos a través de Modo, la aplicación, las mismas promociones, descuentos y servicios. Todos juntitos a través de la misma promo. Y Galperín dice, eso es trampa. Curiosamente, los titulares de Modo, todos los bancos, denunciaron a Mercado Pago ante la misma Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en mayo, bajo argumentos similares, por comportamientos anticompetitivos exclusorios. Se están denunciando por lo mismo, unos y otros. Veremos quién la tiene más larga, en definitiva. La última, y cerramos. La billetera virtual, decimos. Sí, a eso me refería. Sí. Y la lista de promociones. Cambiamos de tema. Atención con esto, un tema complejo. Diputados de Misiones prófugo por pedofilia. Interpol emitió la alerta roja por la búsqueda de Germán Quisca y de su hermano, acusados de pedofilia, un diputado provincial de Misiones, que está prófugo tras haber sido acusado de explotación sexual infantil.
La legislatura de la provincia votó el jueves pasado su desafuero, pero la policía no lo encontró en su residencia de Posadas cuando fue a detenerlo. Las fuerzas provinciales intensificaron la búsqueda y le pidieron colaboración a los gobiernos de Paraguay y Brasil en caso de que hubiera cruzado la frontera en forma clandestina. El audio que se publicó en las últimas horas de Germán Quisca revela que el ex diputado ahora de Misiones, acusado de pedofilia, se fugó por la triple frontera. Escucha. Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta. Yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparaba una pieza, pero en el hotel el más económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gasto y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿sí? Confirmame, porfa, así me voy mañana a la mañana y bueno, después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida. Bueno, este caso empieza a tomar volumen político a nivel nacional. El caso del diputado pedófilo complica a Patricia Bullrich y a los libertarios. La ministra de Seguridad grabó un video de campaña junto al entonces candidato de Juntos por el Cambio, que luego se enroló en La Libertad Avanza. Recuerden. Estoy con Germán Quisca, es candidato a diputado provincial. Él, como licenciado en Relaciones Internacionales, sueña con una Misiones integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que, Germán, mucha suerte para esta elección. Juntos por el Cambio. Misiones. Sí. Después se hizo libertario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que Quisca está prófugo desde hace 4 días y se escapó días antes de que la policía fuera a detenerlo a su domicilio. Se cree entonces, como escuchábamos en ese audio, que abandonó el país y por ese motivo hay cuestionamientos a las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich. Claro. Dicen, che, no lo habrás dejado salir, dicen algunos. ¿No le habrás dado una ventajuchi? Finalmente, ayer Patricia Bullrich habló, hasta ahora no había dicho nada sobre el tema, en una conferencia de prensa en Santa Fe, junto a Puyaro, le preguntaron. ¿Y qué dijo? Y que la culpa es del Poder Judicial de Misiones por no haber detenido al exdiputado acusado de pedofilia cuando le avisaron que iba a ser imputado. A ver, escúchala. Hemos puesto en marcha todos los dispositivos, tanto nacionales como internacionales, para ayudar a la provincia de Misiones a buscarlo. Pero es un caso que lo tiene la justicia provincial, que fue juzgado en la justicia provincial y lamentablemente, desde mi punto de vista, el problema que hubo ahí es que le sacaron los fueros tarde, porque deberían de haberlo dejado detenido en el momento en el que le avisan que iba a ser imputado por una causa que tiene bastante gravedad y que lleva muchos años de cárcel. Le avisaron, lo dejaron en su casa y se escapó. Digamos, desde mi punto de vista, lo que se debería de haber hecho es haberle pedido a la Cámara que le saque los fueros antes del procesamiento y tenerlo directamente en el momento del procesamiento adentro. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Bien. Quizás. Y bueno. El ministro, no hablé todavía con el ministro de la provincia. Quizás se fue. Quizás se fue antes de que lo agarren. Se escapó, y sí. dice. ¿Cómo va a decir la ministra de Seguridad de la Nación que se escapó? Se escapó solo. Bueno, si esto te parece poco serio, igual tranqui, porque si no, está Milei, el presidente, que reaccionó a la noticia, compartió un tuit de un usuario que subió una foto de Martín Tetaz junto al diputado Germán Quisca, prófugo, ya a esta altura investigado por tener material de pedofilia. El tuit básicamente compara a Tetaz con un niño. Ah, la mierda. Ay, no. No. Tremendo. Claro, víctima de pedofilia. Porque es petizo, porque es chiquito. Dice, acá hay un... qué gracioso. Claro. Gracioso y como la Milei concha de su madre. Milei lo retuiteó. El tuit dice: prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito. Foto del diputado con Tetaz. Retweet del presidente de la Nación. Excelente. Me parece muy bueno el chiste. ¿Qué Sí, querés uno que te se diga? queda sin palabras. Ya no hay nada que agregar. No, la verdad. No hay mucho que decir. No. Respondió Tetaz por este chiste. No soy un niño, dijo Tetaz. Esta fue la respuesta de Martín Tetaz en Radio con Vos. Yo como regla general no contesto las agresiones porque hablan con principio de revelación, ¿no? Hablan más del agresor que de otra cosa. Entonces, y además porque no dejo que me pongan el eje. Yo hablo de los temas que tengo ganas de hablar yo y hoy
Esencialmente quiero hablar de cómo vamos a financiar el aumento de los jubilados, no quiero que se escape nadie por la tangente con ese tema, y quiero que nos concentremos en ese tema. Por eso agradezco, por supuesto, la muestra de apoyo y los mensajes que han llegado, pero no, yo tomé la decisión de no contestarle para dejar que su propio gesto hablara solo de él, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta de Teta. Dice, no le doy bola a este pelotudo. Básicamente me parece que va por ahí. Pero interesante, ¿no? El chiste con pedofilia por parte del presidente. Quedé de una pieza, la verdad. No lo habías visto. No lo había visto. Hasta ahí un resumen de lo que pasa en la Argentina, un panorama del mundo. Ori, ¿qué novedades hay? Actualizamos la situación en dos de los principales escenarios bélicos que convulsionan el mundo. Principales, pero no únicos, quiero decirlo. Una de las mayores crisis humanitarias a nivel global está sucediendo desde hace varios meses ya en Sudán, en el marco de lo que se suele llamar el conflicto olvidado. Bueno, nosotros vamos con Ucrania y Gaza. Ucrania, que registró este lunes en su territorio uno de los mayores bombardeos rusos desde el inicio de la guerra, de eso hace ya un par de años, lo que causó graves daños en el sistema energético de 15 provincias, con consecuencia, por supuesto, en el suministro eléctrico y de agua en todo el país. La operación rusa se puede entender como una respuesta a la ofensiva de Ucrania en la provincia rusa de Kursk, que empezó el pasado 6 de agosto y que le permitió a Ucrania tomar el control de varias aldeas rusas en esa región, lo que termina siendo una piedra en el zapato de Vladimir Putin. Ahora pasamos y hablamos de lo que sucede en Gaza. Estados Unidos asegura que los ataques cruzados entre el ejército israelí y Hezbollah, que hemos comentado ayer, esto sucedió durante el fin de semana, no afectaron supuestamente las conversaciones para un alto el fuego, que incluso estarían siendo constructivas. Mientras tanto, Israel mantiene su ofensiva en Gaza, a tal punto que las Naciones Unidas se vieron obligadas este lunes a interrumpir sus operaciones en la franja, eso debido a una nueva orden de evacuación de Deir al-Balah, que se encuentra, una localidad que se encuentra en el centro del enclave palestino, a donde justamente la ONU había trasladado su mayor centro de tareas humanitarias que antes tenía en la ciudad de Rafah, asediada por Israel en mayo pasado. Entonces no significa, y salió a aclararlo la ONU, no significa que se vaya a retirar de la franja de manera definitiva, pero que tuvo que interrumpir sus operaciones. Significa simplemente que no existe lugar seguro alguno. Terminamos con una nota que me parece que vincula muy bien esos dos escenarios bélicos, una nota de economía publicada en el diario español El País sobre el negocio de la guerra, y dice que el valor de mercado de las principales empresas fabricantes de equipos militares de Estados Unidos y de Europa se dispararon en los últimos 2 años y medio como efecto, ¿no? Como consecuencia de los conflictos de Ucrania y Gaza, y eso lo asegura en base a un estudio de una consultora que acaba de ser divulgado. Dice el autor, y con esto terminamos, incluso cuando acaben las guerras de Ucrania y Gaza, los mercados apuestan por un largo periodo de crecimiento del gasto militar, con la mayoría de los países de la OTAN superando ya el 2% del PIB en defensa y el resto del mundo embarcado en una nueva carrera de armamento. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Casi